TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentan Ruta Constituyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Constituyente, este programa que desarrollamos en colaboración con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y transmitimos por TVU semana a semana. Abordamos los grandes temas que se están tomando la agenda en este segundo semestre cargado por la discusión constitucional. En esta ocasión queremos hablar acerca de la infancia, la nueva constitución. Para eso tenemos a dos grandes invitadas a quienes paso a saludar. Natalia Reyes, académica del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Concepción en el campus Chillán. Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Cecilia. ¿Cómo estás? Hola. Y saludamos también a Cecilia Pérez, directora del Programa Interdisciplinario de Protección Integral de Infancia y Adolescencia. Cecilia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Javier, Natalia, un gusto de nuevo estar con ustedes. Partamos desde lo general, y Cecilia, bueno, quedémonos contigo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la infancia y cuánto tiene que ver eso también con la situación actual de la Constitución, ¿no? En términos de lo que es protección de la infancia? Bueno, es un tema bien vasto y complejo, la verdad, porque si observamos nosotros hoy día un panorama general en Chile, en el contexto actual además en el que estamos, vemos que estamos como país y como Estado, sobre todo en una brecha, en una deuda importante para adecuar toda la normativa y las políticas también, hay que decirlo, ¿no? Las políticas públicas a los parámetros y estándares internacionales que ya se definieron hace 30 años en Chile. De hecho, este año cumplimos 30 años de la suscripción de la Convención. Y buena parte de esa deuda tiene que ver, por ejemplo, con las discusiones que nosotros escuchamos hoy día en el Congreso sobre que no avanza la ley que reemplaza el Sename por una institucionalidad más moderna, ¿no es cierto?, más apropiada. ¿Por qué no? Porque no estamos de acuerdo, parece, en el Senado, en el Congreso, de establecer una ley de garantías de derechos de la niñez, que es algo que debiéramos haber hecho desde que se suscribió la Convención. Y entonces tenemos realidades sociales de los niños, partiendo por las realidades de pobreza y de exclusión, de desigualdad de la infancia. Si nosotros miramos las cifras sociales o socioeconómicas de la CACEN, por ejemplo, que es la que nos da diagnósticos permanentes de la situación social en Chile, vemos que la mayor población en pobreza es la población infantil. Los niños son las personas más pobres en Chile, y entre los niños, que son de 0 a 18, los más pequeñitos, los de 0 a 5 años. Y los hogares más pobres son los que tienen más niños, solo para hablar de situaciones sociales y económicas o de condiciones de vida. Y después está toda la situación de desarrollo, protección y vulneración de derechos, que bueno, también ahí hay un trabajo enorme que hacer. Hay tareas pendientes, la universidad está comprometida con esas tareas, como hemos conversado en otros momentos, pero respecto además del contexto internacional, incluso regional latinoamericano, Chile ha ido quedando en el rezago, luego de haber sido muy, diríamos, proactivo. Chile, en general en materia de derechos humanos y en materia de la infancia, hemos ido quedando rezagados y la deuda con los niños es enorme. Natalia, ¿cuán crítica es la situación de la infancia en nuestro país? ¿Cómo lo observas tú? Mira, yo creo que es necesario como ver que la situación igual es dispar, es diferente entre los niños, como en alguna medida dice Cecilia. Tienes, al menos desde las políticas públicas, los niños infractores de ley. Esa es una niñez, ¿ya? Los que están sujetos al sistema de responsabilidad penal adolescente. Ahí es crítica la situación. El diagnóstico es que el sistema es ineficaz preventivamente, es decir, nos está resocializando, reeducando a los niños, que es el estándar internacional, lo que nos está exigiendo el derecho internacional respecto de la finalidad de la pena, que es reeducar, resocializar. La pena hoy día en Chile, la única finalidad que tiene es castigo, punitiva, retributiva, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, no solo en el sistema adolescente, tal vez lo puedes ver también en el sistema adulto. Ahí ya hay una situación crítica, pero también tiene la situación de la niñez
que se encuentren en una situación especial de vulneración de derechos. Ahí la situación no lo digo yo, o sea, todos los diagnósticos de instituciones imparciales, con rigor técnico, visibilizan vulneración de derechos de los niños. Entonces la situación es, al menos en estas dos áreas, bastante crítica. Ahora, bueno, Natalia, es algo que también hemos escuchado, ¿no? Y yo me atrevería a decir que existe cierto consenso, pero es bueno también indicarlo y también cuál es el matiz que tú marcarías. Pero en Chile se violan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, mira, yo haría como como ya te expliqué estos dos, tenemos el sistema de responsabilidad penal adolescente, que por una parte, también tenemos los sistemas de protección. Ahí es necesario distinguir, para no ser tan severos en la respuesta, derechamente, el sistema de protección integral, que es el que se dirige a todos los niños de Chile. Ahí, desde las políticas públicas, esto se desarrolla desde el programa Chile Crece Contigo, que en general es un programa que acompaña a los niños desde la concepción y a la familia, y hasta un poco después del ingreso a la etapa escolar. Este es un programa en general exitoso, desde el punto de vista no solo latinoamericano, sino también a nivel OCDE. Por lo tanto, este programa no viola los derechos de los niños, sino que muy por el contrario, trata de pesquisar situaciones a temprana edad de vulneración de derechos. En ese tema estamos bien como país, a nivel país. El problema es con el sistema de protección especial, de los niños que se encuentran en situación especial de vulneración de derechos, que ingresan a este sistema que es dirigido por el Poder Judicial y ejecutado por Sename. ¿Ya? Aquí es donde te digo que hay muchos diagnósticos. El último fue el informe de la ONU, del Comité sobre los Derechos del Niño, en donde nos dice las violaciones de derechos no son puntuales o son por casos, sino que aquí hay una violación sistemática de derechos a los niños. Entonces ya que un organismo internacional nos venga a decir eso, ¿qué más falta? Para decir derechamente sí, en este sistema se violentan, se vulneran los derechos de los niños. Sí. Cecilia, ¿cómo observas tú este tema también en perspectiva de derechos humanos, justamente? Sí, claro. Natalia tiene razón cuando ponemos el foco en todo el sistema al que el Estado está obligado a organizar y a gestionar como protección especializada, ¿no? Que debiera ser un ámbito donde el Estado hace una preferencia, ¿no es cierto?, de manera redistributiva de sus esfuerzos para aquellos niños y niñas y adolescentes que están en situaciones de vulnerabilidad o de vulneración de derechos en sus entornos familiares y comunitarios o en riesgo. En ese mundo, ¿no es cierto?, que es conocido más comúnmente por los niños del Sename, ¿no? Yo creo que hay poca gente que conoce el vínculo entre el Sename y el Ministerio de Justicia. En fin, ahora hay una reforma en ciernes para trasladar toda la acción proteccional del Estado al Ministerio de Desarrollo Social, en fin, pero en ese ámbito tenemos serios problemas, y yo diría, como hemos analizado hace mucho tiempo en el seno de la universidad, con otras organizaciones, la universidad forma parte de una red de universidades por la infancia, hemos estado discutiendo ahí también. También eso responde porque la institucionalidad de infancia chilena, sus políticas en general, sus programas, su mirada, su visión, la visión de la política, de los agentes políticos que tienen que construir las respuestas públicas, está aún anclado en este modelo, en este paradigma tutelar de los niños, ¿no? Que es el original, que es el que da origen a la preocupación del Estado por los niños, ¿no? A inicios del siglo XX, y que es cuando se crean las primeras instituciones, los centros, en fin, esta idea de que los niños, la preocupación del Estado por el niño debía estar en esos niños, ¿sí? En esos niños que además no solo eran niños pobres, sino que culturalmente hay mucha literatura interesante en esto, es visto, es expresión de un cierto riesgo social, de una cierta peligrosidad social, que hay que sacar de la escena pública y ingresarlo a ciertos centros de, comillas, protección, pero en el origen esto estaba basado en otra forma de los niños en el mundo. Estamos hablando antes de la convención. Lo que pasa, el problema, o uno de los problemas, es que Chile no ha ajustado totalmente sus políticas y su institucionalidad. Chile Crece Contigo es una gran excepción. Sin embargo, también hay
poca gente, tal vez entre los expertos, ¿no es cierto, Natalia? Lo conocemos, sabemos que tiene diríamos, una mirada, una vocación universal, pero también el común de la gente piensa que también es para los niños más pobres, para la gente que se atiende en los consultorios, etcétera. Tenemos, en realidad, Javier, creo que la gran brecha en Chile es una brecha de cultura de derechos. Y eso hay que trabajarlo, eso hay que formar a los nuevos profesionales, y hay que hacer incidencia, hay que discutir esto, llevar esta discusión al Congreso. Yo he visto, observado, yo que he tenido en mi trayectoria experiencia en estar en estas discusiones en el Congreso. Hoy día tú encuentras parlamentarios o parlamentarias, normalmente de las generaciones más jóvenes, que llevan esta agenda, que la agenda de los niños se empieza a convertir en una agenda política también. Y por ahí hay un cambio, pero lo decía Natalia, en la última observación, ¿no es cierto?, del 2018 del Comité de Derechos de Niños, es lapidaria, no deja ningún margen. Y por eso que hay que hacer una intervención tan fuerte en lo que hoy día tenemos, pero sobre todo pensando en lo que estamos construyendo como una institucionalidad. A propósito de lo que menciona Cecilia, bueno, entre lo que es la denuncia pública, un rol preponderante lo ha jugado en los últimos años René Zaffirio, ¿no?, quien también ha sido claro en indicar que existe una fronda de la administración privada con fondos públicos, coteos políticos, una serie de situaciones que han llevado quizás al fracaso definitivo del Servicio Nacional de Menores como lo conocemos hasta ahora. ¿Tú estás de acuerdo que esas circunstancias que están absolutamente matizadas también con eventos de corrupción y con casos tristísimos y lamentables de vulneración de derechos de los niños, son efectivamente las culpables de que nos hemos demorado tanto en generar los cambios necesarios y que se sigan vulnerando los derechos de los menores en nuestro país? Mira, en mi opinión, bueno, sí, es verdad que probablemente René Zaffirio no está dentro de la generación de los diputados más jóvenes, lo conozco hace mucho tiempo, y efectivamente, desde la crisis, ¿no es cierto?, pública del Sename de 2011, por ahí yo creo, 2013, con toda la comisión Geldres, los casos específicos que se dieron en algunas residencias, efectivamente le hace muy activo y muy severo, digamos, en sus juicios con la institucionalidad que administra, ¿no es cierto?, el Ejecutivo en estos temas. Y yo creo que es muy importante que en el Congreso estos temas se vean, o sea, se usa esa plataforma, que es una plataforma de poder, ¿no es cierto?, pero con muy buena asesoría, porque estos son temas complejos, ¿no? Y ese es uno de los cambios también que hay que hacer, que el manejo de los temas de infancia tiene que ser un manejo multidisciplinario de partida. Por eso nosotros en la universidad lo trabajamos de esa manera, y bueno, ese también es un problema dentro de la institucionalidad, ¿no? Y yo, mira, respecto de los casos, y esto como tiene mucha connotación pública, ¿no es cierto?, tiene mucha amplificación, efectivamente los casos son severos, son gravísimos. Nosotros tenemos en la región del Biobío casos muy, muy graves, ¿no?, recientemente conocidos, de abuso al interior de los centros, de adopciones aparentemente irregulares, etcétera, etcétera, de niños que mueren en circunstancias no tan claras, en fin. Y claro, hay un problema de protocolos, hay un problema de formación, de capacitación, y también hay anomalías, como uno encuentra en estos sistemas en general, la experiencia internacional también los encuentra, de anomalías en la gestión o derechamente corrupción. Sin embargo, yo quisiera ser bien clara en esto, yo creo que esto no es generalizado. Yo tengo un respeto importante por el trabajo que hacen los funcionarios públicos que trabajan en estos temas, porque son temas complejos y han sido entregados a ellos en condiciones muy precarias y sin estos cambios necesarios. Entonces los cambios, los avances vienen desde fuera del Estado, y hay una presión interna que es muy compleja. Y lo otro, respecto de las organizaciones colaboradoras, ¿no?, de la sociedad civil, también hay excepcionalidades, hay una diversidad enorme, hay unas organizaciones que son gigantes y hay otras muy pequeñitas, porque efectivamente esta tarea tiene que ser colectiva,
Sin embargo, hay que mejorar los estándares, hay que mejorar los procesos de supervisión, y cuando hay corrupción o definitivamente delito, hay que caer con toda la fuerza de la ley, porque estamos hablando de los niños, las niñas, los más vulnerables, que están puestos en cuidado, ¿no es cierto?, y en protección tanto del Estado como de las instituciones colaboradoras, pero no es, creo yo, una situación generalizada. Natalia, cuando abordamos también la crisis de la situación de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, escuchamos que solo falta, o quizás el primer paso es que Chile adecue su normativa a los tratados que incluso ha suscrito, o que ya son consenso internacional. ¿Cuál es la situación desde ese punto de vista? ¿Estamos muy atrasados? ¿Estamos en proceso de...? ¿Y cuánto también se explica de la situación actual que justamente quizás no estemos respetando esa normativa que ya se ha dado a la comunidad internacional? Sí, bueno, la verdad es que, lo hemos dicho ya, hay una brecha bastante grande respecto de los estándares internacionales. Tenemos la Convención sobre Derechos del Niño, ratificada hace 30 años ya, y la adecuación ha sido bastante como disgregada, por decirlo de algún modo. Tú tienes normas, por ejemplo, temas de maltrato infantil, una diversidad de normas, ley de menores, ley de violencia intrafamiliar, tienes el Código Penal para tratar temas de lesiones, abusos, etc. Y hoy día hay una nueva ley que regula el maltrato corporal relevante y el trato denigrante. Entonces hoy día tienes, por ejemplo, actores del sistema que frente a un caso a veces se confunden qué legislación van a ocupar, porque está muy disgregado, no es armónica, ha ido mejorando sobre la marcha, por decirlo de algún modo. Pasa lo mismo con el tema, ahora la reforma orgánica que se va a hacer a Sename. Eso ya, previo a eso, se hizo una reforma de los tribunales de familia. Antes de esto teníamos los juzgados de menores, que eran estandartes del régimen del modelo tutelar. Entonces tratamos de mejorar esto avanzando con una reforma orgánica para tener tribunales de familia, un juez altamente especializado, sin embargo, que sigue trabajando con la ley de menores, una ley que también se basa en el modelo tutelar. Por lo tanto, tienes un juez especializado, pero sin herramientas de fondo sustanciales para solucionar el problema. Y es más o menos lo que va a pasar también con el tema de la reforma orgánica ahora con Sename. Porque no hay una ley de garantía, no hay una ley sustancial, vas a tener una reforma orgánica a través del sistema, pero vas a dejarlo sin las herramientas de fondo, no hay una ley que reconozca en Chile el interés superior del niño, como si, por ejemplo, tenemos en responsabilidad penal adolescente, que tiene su propia ley, en donde están los principios, los estándares internacionales reconocidos, declarados, y lo pueden aplicar todos los actores del sistema. ¿Entiendes? Entonces hay una brecha ahí y ha habido un crecimiento como inorgánico o desordenado en cuanto a la legislación, la estructura, la institucionalidad de protección de la infancia. Perfecto, tenemos que hacer una breve pausa, al regreso seguimos hablando de infancia y nueva constitución aquí en Ruta Constituyente. No se despegue nuestra sintonía. Estamos presentando Ruta Constituyente. Gracias a las redes sociales, nos enteramos rápidamente de lo que ocurre en el mundo. Pero ¿cómo informamos de manera veraz y oportuna de lo que ocurre en la región del Biobío? Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes cerca del mediodía, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Y para cerrar la jornada, nuestro bloque de programación en vivo, Puntos de Vista. En TVU no damos tribuna a las noticias falsas y por eso siempre recurrimos a la fuente directa. Síguenos en nuestras redes sociales y visita tvu.cl, donde podrás revisar y compartir de manera responsable todos nuestros contenidos. En pandemia nos adaptamos para seguir informándote. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Estamos presentando Ruta Constituyente. Ya estamos de regreso aquí en Ruta Constituyente por TVU. Natalia, sigamos contigo, ¿no? Porque la discusión constitucional nos abre una serie de posibilidades en torno a una multiplicidad de temas. Infancia es uno de ellos, quizá uno de los más críticos. ¿Cuánto nos dice la nueva Constitución o cuánto tenemos que esperar la nueva Constitución pensando en la protección de la infancia? ¿Qué debiera cambiar? Partamos por ahí.
Mira, la verdad que para hablarte de esto, primero tengo que hacer una explicación. Hay un tema que es la titularidad de los derechos. Todos los seres humanos somos titulares de derechos. El problema o el punto de conflicto es con el ejercicio de los derechos, porque hay ciertos grupos de personas que por sus condiciones materiales se ven es más difícil que puedan ejercerlo. Se encuentran marginados, excluidos de los derechos de los que son titulares. Por lo tanto, para salvar eso, lo que se hace jurídicamente, lo vemos en el derecho internacional, lo vemos en ordenamientos constitucionales comparados, es una protección reforzada de los derechos de estos grupos, que uno de ellos es el caso de los niños, las mujeres, los migrantes, el adulto mayor, personas en situación de discapacidad. Pero estamos hablando del tema de infancia. Una tutela reforzada, una protección reforzada. Tienes, por ejemplo, en el derecho internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también aplica a los niños, porque aplica a todos los seres humanos. Pero encuentras la Convención sobre Derechos del Niño, un instrumento especializado, en donde hay tal vez una repetición de los mismos derechos, pero de manera detallada, considerando las particularidades de este grupo especial. Eso pasa también en las constituciones. Las constituciones, América Latina, Europa, etcétera, tú encuentras una enunciación, una declaración de derechos humanos comunes, pero también una protección especializada respecto de los niños. Por ejemplo, hay un estándar constitucional que nos dice, las constituciones, por ejemplo, de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, muy cercanas, establecen una cláusula explícita de que los niños son titulares de derechos comunes, o en algunos casos las constituciones detallan cuáles son los derechos propios de los niños, ¿ya? Por ejemplo, Brasil nos establece de manera explícita la prohibición de la explotación sexual de los niños, ¿ya? Bueno, todo esto tiene que ver con la cultura y la idiosincrasia de cada país, lo que quiere plasmar en su constitución. También encuentras otro tipo de estándar que tiene que ver con la consagración de los derechos del niño vinculado a la obligación de los padres o del adulto responsable. Esto complementado también con el deber del Estado respecto de aquellos niños que no tienen padres, que no hay un adulto responsable, con el deber de protección del Estado hacia los niños y hacia la familia. Entonces, esto para responder, eso no existe aquí. Por eso es tan importante esta nueva constitución. En la constitución actual no hay nada, no hay una tutela reforzada, no cumplimos ni con este estándar ni internacional, ni de constituciones comparadas, ¿ya? Entonces, por eso hay una importancia, es un desafío en esta nueva constitución, plasmar también esto que es súper importante para el ejercicio efectivo y real de los derechos. Cecilia, bueno, me imagino que quieres complementar lo que dice Natalia, pero entonces estaríamos pasando de una invisibilización absoluta de la niñez hacia una incorporación explícita de sus derechos, ¿no? Por mencionarlo de alguna forma. Sí, o sea, no voy a insistir en los temas jurídicos y la mirada comparada que hace Natalia, que es muy apropiada, porque a veces pensamos en no sé, en los países nórdicos, Noruega, siempre se pone como ejemplo, pero resulta que Bolivia y Ecuador tienen mejor resuelto que nosotros el tema constitucional de los niños. Dos cosas simplemente porque sé que nos queda poco tiempo. Una cuestión es lo que decía Natalia, ¿qué es la Constitución si no el poner, ¿no es cierto?, en común aquello que queremos ser como sociedad? Y entonces, si realmente la sociedad chilena, a la sociedad chilena le importan los niños, las niñas, ese segmento tan importante de la población, no porque van a ser el futuro del país, sino porque son sujetos propios y titulares de derechos en sus propias edades. Si eso es así, si eso es un valor, tiene que estar expresado explícitamente en la Constitución. Esa es una idea. Y la otra idea que quisiera poner es la coyuntura que tenemos. Y uno de los principios más importantes y también derechos en la Convención o los estándares internacionales es la participación infantil. Los niños tienen derechos políticos, civiles y sociales. Y yo creo que nosotros tenemos todavía un espacio en Chile y tenemos que seguir bregando por eso para que los niños, al menos los adolescentes, tengan una participación activa en este proceso constituyente. Que de alguna manera el país y los constituyentes, vamos a ver cómo nos va el 25 de octubre, si efectivamente se va a aprobar
un cambio constitucional y un mecanismo, que ese mecanismo y ese proceso cuente con la participación real y activa de los niños y los adolescentes en Chile. Porque en Chile y en el mundo, la cerca se ha corrido mucho desde el punto de vista de la participación de los jóvenes. Los jóvenes son de otra especie, ¿sí? Entonces, el esfuerzo constitucional y constituyente debe tener en cuenta eso, porque de lo contrario vamos a quedar de nuevo rezagados. Entonces, muy importante, primero, lo sustantivo que incluya la nueva constitución, que yo confío vamos a tener, y lo otro es cómo participan hoy día los adolescentes y los niños, de acuerdo a su desarrollo, digamos, a su nivel de desarrollo, en este proceso constituyente. Creo que eso sí que le va a dar no solo un contenido, sino que una legitimidad también adicional a la que todos esperemos que tenga nuestra nueva constitución. ¿Te atreves a ensayar una modalidad de participación, Cecilia? Porque es algo que, claro, lo hemos venido escuchando, en el caso de las mujeres es paridad, en el caso de los pueblos originarios escaños reservados. ¿Cómo se hace quizás con la adolescencia, ¿no? Para que también esté presente en la convención, en la discusión y también la niñez? Sí, mira, bueno, yo creo que estamos bien encima del proceso como para pensar en una reforma, ¿no es cierto?, constitucional que permita a los jóvenes, por ejemplo, mayores de 14 años, que más o menos siempre como el límite que se pone, ¿no?, para ciertas cosas, puedan participar plenamente, digamos, en igualdad de condiciones. Tal vez Natalia me puede corregir en eso. Porque la participación ciudadana o el ciudadano legalmente en Chile es mayor de 18 años. Pero desde el punto de vista más amplio, políticamente, los adolescentes pueden y deben participar y tenemos que escuchar. Ellos tienen derecho a ser oídos. Mecanismos, hay muchas posibilidades. Pueden ser cabildos o, digamos, ensayos de constituyentes adolescentes que puedan fluir en sus conclusiones hacia la constituyente, digamos, formal, si tú quieres. Puede ser una gran campaña impulsada por el Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo, a nivel nacional, usando además los temas tecnológicos, dadas las condiciones que vamos a tener de restricciones. En fin, hay un sinfín de posibilidades y hay, yo creo, un sinfín de organizaciones y de profesionales en la universidad y fuera de ella que estarían dispuestos a imaginar esas fórmulas, pero yo creo que lo sustancial o lo sustantivo es que haya una participación de todas maneras. Yo creo que es un imperativo ético. ¿Y sería también proclive a rebajar la edad para la participación en cuanto a sufragio de nuestro país? Bueno, es una de las cosas que tiene que quedar establecido, ¿no? Yo no veo mucho espacio para que podamos tener en eso soy un poquito más pesimista, una reforma ahora, antes del proceso constituyente, ¿no? Mira las discusiones que hemos tenido en la propia ley de garantías, y por eso no avanza la ley de garantías, porque la autonomía progresiva es un concepto controvertido, ¿no? Como lo fue controvertido la confidencialidad, los temas de derechos sexuales y reproductivos, toda esta corriente, ¿no es cierto?, de la que hablaba Natalia, fuerte que hay, es que los derechos de los padres deben sobreponerse o al menos tener siempre en cuenta respecto de la acción del Estado. O sea, me encantaría que los jóvenes pudieran, me encantaría que mi hija que tiene 17 años pudiera estar ahí, en fin. Lo veo un poco complejo, el escenario legislativo está complejo, pero creo que podemos innovar de todas maneras. Sí. Natalia, también para ir cerrando, ¿cómo observas tú lo que es la participación política, ¿no?, de esta capa tan importante en la sociedad? De hecho, si miramos los albores del estallido social, son escolares los que saltan los torniquetes, hay un proceso de politización acelerada, hay también una conciencia respecto a los problemas del país, pero también nos encontramos con ese clásico, valga la redundancia, torniquete que no les permite acceder a la toma de decisiones y tampoco a entregar su opinión por una vía institucional, ¿no? ¿Cómo ves tú también el tema de los derechos políticos, de la capacidad de incidencia, de la participación, principalmente quizás de las capas adolescentes? Pero yo creo que el tema de la ciudadanía infantil es un tema súper importante, que también tiene que entrar en el debate. Me parece que si
en especial en Chile hay como un rollo con la edad, porque para todo hay edad fija, como si antes de los 14 años pasa algo y después de los 14 como automáticamente la edad como límite omnívodo para el ejercicio de los derechos. A esta edad te puedes casar, a esta edad no. Clasificamos a las personas según la edad. A esta edad como que tiene que ser de determinada manera. Eso es una creación también, un constructo social. Tú puedes perfectamente, de hecho, desde los 14 años pueden ser dirigentes vecinales, participar en las juntas de vecinos. Son responsables penalmente, pueden contraer matrimonio. ¿Por qué no van a poder elegir a su representante? A mí me parece que sí, yo creo que sí. Eso creo yo, y me parece que debería estar dentro del debate también. Es súper importante ser oído. La Convención nos dice que tenemos que oírlo, ser escuchados. De hecho, en otras constituciones se reconoce este derecho a la participación y a ser oídos. Es difícil escuchar a los niños. Dentro del sistema de protección estamos esforzándonos por escuchar a los niños. Piensa, mira, en los niños que son normales es difícil escucharlos, lo digo entre comillas. Piensa en los niños que no pueden hablar, que tienen dificultades para hablar. ¿Por qué? Porque tienen 2 años y no pueden relatar, y normalmente en situaciones de abuso es el relato del niño contra el relato del adulto. ¿Cuál es más coherente? No hay más testigos, entonces es complicado. ¿Y qué pasa con los niños discapacitados? ¿Cómo los escuchas? No es problema de ellos, no es problema de que los niños no puedan hablar, el problema es del sistema que es incapaz de escucharlo, de escuchar su voz. Entonces ya hay un problema ahí. Nos estamos esforzando por escuchar a los niños, pero a nivel político también es súper importante. Creo que los niños y los adolescentes tienen una fuerza súper importante que se ha visto desde que comenzaron las protestas. De hecho, hasta antes de eso, por ejemplo, pongo un ejemplo, solo para ilustrar, los profesores siempre se iban de paro antes, pero siempre eran por temas de deuda histórica, remuneraciones y todo. Los primeros que cuestionaron la institucionalidad de la educación, la calidad de la educación, fueron los estudiantes, los adolescentes. Siento que los profesores están igual inmersos en esa misma institucionalidad de la educación. Bueno, nos quedamos con esa reflexión entonces. Natalia Reyes, académica del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, muchas gracias por tu tiempo y por tu participación en este programa. Muchas gracias, es un gusto participar con ustedes y compartir aquí plataforma con Cecilia Pérez. Sí, a Cecilia Pérez, directora del Programa Interdisciplinario de Protección Integral de Infancia y Adolescencia, a quien también agradecemos su participación aquí en Ruta Constituyente. Muchas gracias, Javier, un gusto, y a Natalia, ojalá que nos podamos encontrar en otra oportunidad también, a lo mejor a partir del programa o del trabajo que estamos haciendo con el Sename y con el Ministerio de Justicia para mejorar lo que se hace aquí en la región del Biobío. Así que aprovecho de invitar a Natalia. Sí, después. Gracias, Javier. Ya la invitación hecha entonces, y a ustedes muchas gracias por una semana más vernos, escucharnos. Recuerde, cada semana en Ruta Constituyente, el análisis de los temas que importan en este segundo semestre están cargados a lo constitucional y a la discusión política. Que esté muy bien, nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Hasta pronto. TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentaron Ruta Constituyente.